Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Continuando el ritmo de las entrevistas de esta semana, contamos con la participación de Julio Horton, abogado político, estratega político, con una larga trayectoria en la administración pública y activismo partidario, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo. Julio tiene una trayectoria amplia política, es un joven aún, pero tiene décadas trabajando la política en República Dominicana. Fue un cuadro importante del viejo partido, como ellos le dicen, la gente de la Fuerza del Pueblo, y tuvo diferentes roles, tanto locales en Santo Domingo como a nivel nacional. En la gestión pública, en los gobiernos de Lionel, fue director general de la Dirección General de Tránsito Terrestre, entre otras cosas. Está en la Fuerza del Pueblo, es abogado de profesión, tiene una buena formación jurídica y es un litigante. Es una figura recurrente en los paneles de debate político y medios de comunicación en República Dominicana. A Julio Horton le damos los buenos días, buenas tardes y buenas noches aquí en CNI. Gracias, estimado amigo Willy Paz. Un honor estar con usted en este espacio de comunicación. Julio, vamos a empezar. El vicepresidente de Fuerza del Pueblo, que anda por todos los lados de la geografía nacional, ayer criticó al PRM por mantener un discurso alejado de la realidad y de buscar compartir responsabilidades mediante lo que él denomina un eventual diálogo con la oposición. Ya el gobierno visitó a Danilo, salió de ahí con un problema grandísimo, una fricción entre la comitiva que acompañó, que visitó al presidente del PLD, y luego, para sorpresa, en la tarde de ayer, el vicepresidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, de apellido Pujols, pues dijo lo mismo que dijo Danilo, que el gobierno fue a visitarlo, pero sin un plan. Básicamente lo que le dijo el gobierno a Pujols fue que la economía dominicana era resiliente, es decir, que se adaptaba a situaciones adversas y que no había desabastecimiento. Se ha anunciado que esa comitiva conformada por José Ignacio Paliza, Magín Díaz y Yayo Sanz Lobatón visitará al presidente de la República, el expresidente de la República, Leonel Fernández, mañana miércoles. Esa posición de Radamés Jiménez va consona con los lineamientos del partido, o si Radamés se expresa de esa forma, Lionel estaría eh, apto para recibir a esa comitiva, o qué pasará mañana con la supuesta visita que hace la comisión gubernamental. Bueno, en lo concerniente a la visita de la comisión designada por el presidente Abinader a los liderazgos partidarios, pienso que la visita mañana al presidente el presidente Fernández, me imagino que eh, planteará cuál es la propuesta que el gobierno quiere hacer de manera formal a la oposición, en este caso a la Fuerza del Pueblo como partido que está liderando la oposición. Nosotros como Fuerza del Pueblo, y decirlo, yo creo que esa es la línea que tiene el presidente Fernández, no podemos validar actuaciones del gobierno en el sentido de su mala gestión de gobierno. Si el gobierno no ha sabido liderar su buena gestión pública, nosotros podemos ser compromisarios de esa mala gestión. Ahora bien, ante una crisis internacional como la guerra de Irán,
que lo ha planteado el presidente Fernández, los problemas que tiene la República Dominicana están desde antes de la crisis de la guerra de Irán. Entonces, el gobierno ahora viene como justificación a reunirse con la oposición y pone el tema de la crisis de la guerra de Irán y el tema migratorio con Haití. Entonces, pienso que el gobierno está tratando de confundir el liderazgo de la oposición y no lo va a lograr porque Leonel es un líder político que ha gobernado el país en 3 ocasiones y por tanto, bueno, pues el gobierno se le ha estado de la fuerza del pueblo inclusive haciendo recomendaciones en varias áreas de la economía y el gobierno no ha tomado ninguna decisión cada vez que se le hace una recomendación de carácter político que beneficie al pueblo dominicano. Entonces, el gobierno durante 6 años duró manteniendo los altos precios de los combustibles. Hizo un ahorro enorme. Entonces, desde que suben los precios, ahora el gobierno le aplica el aumento a la población, cosa que no debería ser, porque cuando se mantuvo el petróleo, el barril de petróleo a unos $60 promedio más o menos, el gobierno, como quien dice, se mantuvo ahorrando todos esos recursos. En consecuencia, pienso que por ahí va el tema. Ok, en ese mismo tenor, Julio, Sí. Yo no sé si tú recuerdas que cuando hubo la crisis de los combustibles, creo que fue en el 21, el gobierno marcó un intervalo. Cuando subió el galón de la gasolina premium a 290 pesos, marcó un intervalo de precios, indicando, Sí. si pasa de 115, se vuelve a subir. Post pandemia. Si baja a 85, se baja. Se baja. Y resulta que en los últimos años, bueno, después del 21, la gasolina bajó abruptamente y nunca llegó a 85, manteniendo un promedio entre $65 y $54 el Así barril. es. Así es. Incumplió con eso. Ahora, sin haber llegado a $119 el barril, que fue que llegó en el 2021, el gobierno eleva en 3 semanas 24 pesos el galón de la premium y por consiguiente los otros derivados del petróleo. ¿Qué tú crees que debe hacer la oposición? ¿Endosarle al presidente su respaldo popular o por el contrario mantenerse al margen? No, yo pienso que quienes están gobernando es el gobierno del PRM. Ellos tienen que tomar sus decisiones. Ellos fueron que el pueblo lo eligió para gobernar. Las veces que el presidente Fernández ha estado gobernando el país, que ha gobernado con crisis. Recuerda la crisis de 2007, No, la la del guerra de Irak, 4, la la del crisis del 2004. 4, que recibió un gobierno quebrado en Sí. el 2004 con la crisis bancaria, unos 60,000 millones de pesos que tuvo que erogar el Estado Dominicano a través del Banco Central para subsidiar esa crisis bancaria. Entonces, pienso que la decisión debe tomarla el gobierno del PRM. Nosotros somos oposición para formular propuestas cuando beneficien a la población. Entonces, pero es el gobierno que tiene que plantear cuál es su propuesta, no la oposición plantearla al gobierno. Mira, Leonel Fernández en ese periodo 2004-2012 enfrentó la crisis interna bancaria de República Dominicana, enfrentó la crisis de Lehman Brothers, Y la, enfrentó la la de los crisis commodities bancaria de los Estados Unidos que se llevó a medio banco por delante y enfrentó la crisis petrolera del 2010. del 2010 y no tuvo que consultar al liderazgo opositor. Leonel tomó decisiones. Ahora, ¿qué hizo Leonel? Leonel dio conferencia, Leonel dio discurso al país, haciéndole ver al país la dimensión de la crisis y Leonel se sentó a gobernar para sortear esa crisis y salir hacia adelante como país y como gobierno. Entonces, pienso que el gobierno del PRM
no ha tenido la suficiente estrategia política y de liderazgo para analizar, contextualizar la crisis y hacer una propuesta, porque eso es lo que se va a hacer. Entonces, Julio, y dentro de... ejecutar, porque desde el gobierno no se planifica, o sea, del gobierno usted no puede estar teorizando, usted tiene que ejecutar. Sobre ese tema, en esa dirección, yo veo con preocupación a las autoridades gubernamentales, a los funcionarios del gobierno, específicamente al presidente de la República y al secretario de la presidencia, insistir, o al ministro de la presidencia, insistir en un subsidio. La composición de la ley de hidrocarburos detalla claramente los beneficios de los distintos sectores que intervienen en la entrada ya del combustible terminado a República Dominicana. El gobierno habla de un subsidio que en realidad dicen ellos de 1.700 millones de pesos para esta semana. Y entonces cuando lo van a presentar al público dicen 1.800 millones de pesos semanales. Pero entonces cuando ya van terminando dicen casi 2.000 millones de dólares. Lo que el gobierno no dice que con el precio de los combustibles, como se encuentra hoy en día, eh, el gobierno dominicano, si eso durara un año y usted no lo puede descartar, inclusive mucho más allá de lo que los precios están en la actualidad, el gobierno mínimo recibe ingresos por parte de las Valores y del ITEBI y de otros cargos con la importación de los combustibles, recibe 279 mil millones de pesos de mantenerse el precio en 95 y algo, que 95,53. Hoy el petróleo amaneció a 98 y algo, pero de mantenerse en 95, el Un gobierno promedio. tendría unas entradas fabulosas Así es. que compensarían en parte unos 10.700 millones de dólares que el gobierno, 10.970 millones de dólares que el gobierno dominicano tiene que buscar para hacer tres pagos esenciales. Uno de 7.000 y algo el Ministerio de Hacienda, que componen los intereses de la deuda, más un préstamo que se vence este año y tienen que desembolsar los dineros. Otro del Banco Central, que sus certificados médicos, certificados de valores para el 2026 arrojan 2.100 millones de dólares y 1.700 millones de dólares que tienen que pagarle de facturas atrasadas a los generadores de energía. Tú juntas esas tres sumas y te van a dar 10.970 millones de dólares. El gobierno está contra la espada y la pared, el gobierno está quebrado y está buscando la forma de que no se note, que la población no se dé cuenta que el país está a la deriva y Así. necesita del apoyo de la oposición para que se vayan todos al fondo de las malquerencias de los dominicanos que están sufriendo y van a sufrir aún más, pues la incompetencia del gobierno. ¿Qué salida tú le ves a todo esto? Bueno, yo no visualizo por ahora una salida porque el problema está en el equipo de gobierno. La ineptitud y la falta de planificación del gobierno lo arrastra. Nosotros hemos visto en estos 6 años un despilfarro de los recursos públicos en campañas políticas, en un dispendio, un aumento de la deuda pública externa e interna. Yeah. Y entonces ahora
después de 6 años de usted estar gastando, sin hacer una inversión pública en obras de infraestructura que dinamicen la economía y los actores fundamentales de la economía, de los 16 sectores económicos, 13 han descrecido en los últimos 12 meses. O sea, la economía nuestra, el gobierno dominicano, prácticamente es como usted dice, está quebrado y no encuentran frente a los compromisos económicos que tiene el gobierno. Entonces quieren que la oposición sea partícipe de esas medidas que ellos tienen que tomar, pero si usted en 6 años ha estado administrando y dispendiando los recursos públicos con un laissez-faire, aumentando las pensiones como nunca se ha visto en los últimos 50 años, inclusive otorgando pensiones, se otorgaron más de 500 pensiones de más de 100,000 y pico pesos de personas que nunca han trabajado en el Estado Dominicano. Entonces, el gasto en publicidad, más de 10,000 millones de pesos en publicidad, gastando innecesariamente para mantener una pero di que son más de 10.000 millones de pesos en publicidad anual anual. y del DICOM, porque cuando Y, tú entonces comienzas a sin sumar sumar todas las instituciones, sin las sumar todas las agencias instituciones. y las agencias descentralizadas del Así gobierno, el es, Banco Central, el Banco de Reserva, etcétera, pues claro. la suma sube muchísimo más. Claro, entonces cuando usted evalúa el dispendio que ha tenido el gobierno, manteniendo el 88% del presupuesto nacional, gastándolo en gastos corrientes y con un 12% del presupuesto en gastos de infraestructura, el gobierno se mantiene ahogado y asfixiado. Entonces, no hay una capacidad técnica y política para relanzar un gobierno porque, fíjense, el instrumento de desarrollo de cualquier país es la Ley General de Presupuesto. Y en la forma que está articulado el presupuesto del Estado Dominicano, te indica a ti que no va a haber una variación en la política económica del gobierno en este año. El año pasado la economía descreció de un 5 a un 2,1%. O sea, había una desaceleración de todos los actores de la economía. Entonces, en consecuencia, el gobierno recaudó menos, pero gastó más. Entonces, con una inflación de un 4,75 y con una inflación en lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, que llegó a un 8% la inflación. Entonces, el gobierno quiere traspasarle a la clase media y que pidiendo a la clase media que se sacrifique, pero entonces quiere arrastrar al liderazgo opositor a que le valide ese aumento de precio para provocar quizás una reforma tributaria, que eso es lo que quiere, una reforma tributaria. Entonces, la oposición no puede validar una reforma tributaria cuando usted se ha mantenido en los 6 años dispendiando los recursos del Estado sin ninguna planificación, sin ninguna inversión pública en obras de infraestructura, sin que se eleve la calidad de vida del pueblo dominicano y un estado de bienestar. Entonces la oposición no puede validar una reforma fiscal. Es una Frénate ahí, responsabilidad. frénate ahí, frénate Sí. ahí. ¿No te llamó a sorpresa, a asombro? Eh, Hace unos días el presidente de la República agarró al presidente del CONEP por un lado y al presidente de la Asociación de Comerciantes de República Dominicana y en una rueda de prensa aseguró que los precios aquí no iban a subir, que los precios en República Dominicana no iban a subir y que podían subir los fertilizantes un poco, pero que materias primas ni nada por el estilo iban a subir. Eso fue un domingo, si no me equivoco, un sábado. El viernes siguiente, pues los medios dominicanos, los medios de comunicación traían la información de que todo se había disparado, de que todo iba para arriba. Eh, esa, el asegurar un presidente de la República una cosa y a los 5 o 6 días que se cae, ¿qué tú crees? ¿Cómo llega eso a la población? ¿Cómo se siente la población de que su líder
pues le aseguro una cosa, y en cuestiones de horas, en cuestiones de algunos días, pues se dé todo lo contrario. Bueno, eso se produce cuando el presidente pierde lo que se llama la autoridad política en la población y los actores económicos. Usted no puede pretender que usted va a mantener los precios por una declaración que usted dé. Los empresarios están muy preocupados porque en la medida en que la guerra se mantiene, aumentan los costos del transporte. Y el costo del transporte, de los fletes, de los barcos, incide en todo. Entonces, hay una preocupación por lo que se llama la renovación del inventario de mercancía. ¿Y qué están evaluando los comerciantes? Bueno, si yo tengo un inventario, un stock que compré a 100, mañana voy a tener que comprar a 150. Entonces, déjame aumentar el precio desde ahora porque luego no voy a poder renovar inventario. Y lo que se va a producir es una pérdida del valor y de su inventario, del stock que tienen los comerciantes. Entonces, el presidente ha pretendido y han hecho reuniones, inclusive la semana pasada Magín Díaz hizo una reunión con todo el empresariado, a los fines de que tratar de frenar el incremento de los precios de la canasta básica, fundamentalmente, de los principales productos de consumo de la población. Pero resulta lo contrario, que han subido en un 20-30% todos los productos de la canasta básica. Entonces, la política del gobierno y la falta de credibilidad provoca que cada comerciante, bueno, aumente sus mercancías, sus productos. ¿Y Eso es lo que está sucediendo. tú no crees que es como una política del galloloquismo? Porque los mismos periódicos traían la información que te contaba hace un momento de que Sí, el presidente asegura que los precios no van a variar. Y entonces abajo estaba que el Banco Central admite que la inflación aumentó. pasaría del cinco por Pasa. ciento. No es Así que es. se quedaría en 5%, es que pasaría. Yo sostengo que bajo este esquema que hay, el descontrol interno y los terremotos externos que azotan al mundo en el día de hoy, pues usted no se sorprenda que en un gobierno como el del presidente Abinader, pues la inflación alcance los 2 dígitos. Tan Sí, sencillo como eso. hay una alta preocupación en ese sentido, de que la inflación, de hecho, en el presupuesto se proyectó una inflación que iba a ser de un 3 y pico, pero ya está en un 5. Está Sí. más alta del 4,75 que se reflejó el año pasado. Entonces, fíjense lo delicado del tema. Ellos proyectaron que la inflación iba a bajar a un 3 y pico, pero ya está en un 5 y pico. Entonces, es preocupante el tema. Pienso que el país le dio el voto popular al PRM para gobernar y ellos son los que tienen que gobernar. Te voy a cambiar de tema, Sí, porque tú te ocupas en la Fuerza del Pueblo, tus actividades van dirigidas al Distrito Nacional, ¿verdad, Julio? sí. En principio sí, pero tengo un trabajo a Sí, nivel nacional y ok. Fuerza del Pueblo expresa preocupación por la lentitud del proceso de cedulación. ¿Cómo ha estado el proceso de la nueva cédula en el Distrito Nacional? ¿Me escuchas o no? después nosotros iniciamos un proceso de cedulación a nivel dirigencial. Nosotros cedulamos unos 3,500 y pico de dirigentes a nivel del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, la dirigencia dándole un espaldarazo a la Junta Central Electoral en este proceso de cedulación, porque usted sabe que la ley electoral establece que para usted ejercer el derecho al voto, usted tiene que tener su cédula actualizada. Entonces, todo ciudadano dominicano que para las elecciones del 2028 no tenga su cédula actualizada, no podrá ejercer el derecho al voto. Entonces, eso hay que aclararlo. Sí, pero yo me refiero a una
a unos señalamientos que hizo Manuel Crespo, quien es el delegado ante la Junta de ustedes. Y él hablaba, ponía el ejemplo de que ayer, pues, 11.000 y tanto personas fueron a A renovar cedularse. su plástico. ¿Y Sí, qué resulta? Que de esos 11.000 y tantos, 9.100 solamente consiguieron el documento. Entonces hace las proyecciones de aquí hasta donde se vence el plazo para ser válidas en las votaciones la cédula de identidad y entonces si todo marchara a ese ritmo, pues estaríamos empadronando 5 millones y un poquito de electores, quedando casi la mitad de los otros electores sin el plástico. sí. Yo pienso que la Junta Central Electoral debe de fortalecer sus equipos técnicos. Fíjense, el primer día con nosotros sucedió, el sistema se cayó el primer día. Sí. Entonces, nosotros duramos prácticamente la mañana entera sin sistema el primer día. Entonces, la Junta quizás debe de fortalecer y duplicar sus equipos tecnológicos, técnicos, para que sea más eficiente el proceso y que sea más rápido también, porque es muy lento el proceso. Una persona no puede durar una mañana entera para ir a renovar su cédula. Eso, sí, eso hay que resolucionarlo y que sea más expedito, que en 15 minutos, media hora, usted va y se registra y le hacen su proceso. Si usted no va a hacer ningún cambio de documento, eso debe ser no más de media hora. Usted no puede perder 5 o 7 horas en un proceso de renovación de una cédula. Eso evidencia una falta de capacidad técnica. Y Entonces falta de creo que la Junta, entrenamiento. sí, falta de entrenamiento. Eso es lo que yo visualicé, que la Junta debe de fortalecer su equipo técnico para hacerlo más diáfano, más rápido, que en media hora ya el ciudadano pueda tener su cédula, como Tú, máximo media hora. tú y tu partido están conformes con el desarrollo del nuevo plástico, no tienen dudas sobre nada, no están Hasta ojo ahora la Fuerza avisor. del Pueblo, nosotros no tenemos ninguna objeción al proceso de la cedulación. Hasta ahora, hasta ahora. Nosotros hemos visto una cédula con cierta fortaleza técnica, rigurosidad, de elementos incorporados, novedosos, y pienso que hasta ahora va bien. Lo que yo llamo la atención es en la lentitud del proceso. Eso debe solucionarlo la Junta Central Electoral. No puede pasar de media hora un ciudadano, máximo 45 minutos, en lo que se captura la información y se le entrega su cédula de identidad electoral. El presidente del Tribunal Constitucional ayer este, planteó la necesidad de una reforma constitucional con miras a un problema interno del Tribunal Constitucional. La oposición salió, algunos miembros de la oposición, como con las garras así. Eh, Se pusieron ojo avisor. Eh, ¿Tú viste esa información y qué razonamiento tú tienes sobre el tema? Yo vi el tema del magistrado presidente del Tribunal Constitucional planteando que tiene dificultad con el quórum. Entonces, es preocupante que el presidente del Tribunal Constitucional eh, llame una reforma constitucional, sobre todo cuando el PRM ha descendido de un 50 y pico que sacó en las elecciones por debajo de un 30 hacia todas las encuestas, el PRM se ha desplomado. Sí. Entonces, el PRM tiene una dificultad de su candidato presidencial, no tiene una candidatura potable que tenga arraigo político y popular que puedan ellos, y ante el impedimento constitucional que tiene el presidente Abinader, creo que no es oportuno que el presidente de la alta corte, del Tribunal Constitucional,
que se le sindicaliza como del PRM, porque trabajó en la oficina de abogado de mi gran amigo Yayo Lobatón, eran socios, y todo el mundo sabe de dónde viene su trayectoria y su impulso político hacia el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que no es prudente de parte del tribunal, del presidente del Tribunal Constitucional, llamar a una reforma constitucional cuando todos los actores políticos sabemos que al día de hoy el PRM tiene una dificultad política y tiene las elecciones presidenciales perdidas. Al día de hoy. Si las elecciones fueran hoy, el PRM pierde las elecciones presidenciales. Con cualquiera de los precandidatos que están corriendo en su Ok. campaña. Ayer se destacó mucho una información proveniente de las filas del PRM. El senador Dagoberto Rodríguez le planteó al PLD un acuerdo electoral. Sí. Yo decía en mi programa que eso es una muestra, un reconocimiento a que primero el PRM no está en primer lugar y segundo que el hombre a vencer en el 2028 es Leonel Fernández. ¿Cómo tú lo Leonel ves? Fernández, así es. Yo pienso que yo vi la declaración de Dagoberto planteando de que está en disposición de cederle al PLD. Entonces, creo que es un acto de desesperación del liderazgo del PRM plantear un acuerdo públicamente con el PLD y eh, entiendo que no hay una similitud entre esos dos partidos para un acuerdo, porque si tú hablas con los PLDistas entienden que el deterioro de la imagen pública del PLD fue causado por esta gestión de gobierno del PRM. Entonces, mal podría el PLD aliarse a quien ha deteriorado la imagen pública hasta llevarlo a un 11% que sacó en las elecciones presidenciales pasadas. Y se mantiene en ese porcentaje del electorado. Entonces, yo no veo esa posibilidad. Y obviamente eso sin hablar de los temas judiciales. O sea, ¿quién es que ha sometido a la acción de la justicia a los familiares del expresidente Danilo Medina? El gobierno, la gestión de gobierno del PRM. Entonces, yo no veo una posibilidad de una alianza entre PLD y PRM. Ahora bien, como tú decías, el candidato ahora mismo a derrotar se llama Leonel Fernández, que todos los días está creciendo en las 32 provincias del país y en el exterior, en el imaginario de todos los dominicanos. Y los dominicanos lo están viendo como el próximo presidente de la República. La Fuerza del Pueblo cada día está recibiendo actores políticos del PRM, muchos, inclusive. Sí. Radamés Jiménez está provincia tras provincia, todos los días juramentando dirigentes del PRM. Me dicen que Radamés no puede pasar ni por la sede del PRM cerca ni por la sede del PLD. Sí. Bueno, lo cierto es que Radamés quisiera que los días tuvieran más de 24 horas para poder juramentar tanta gente, tantos dirigentes que están llegando del PRM y del PLD también, Mira, voluntariamente. Julio, se me acabó el tiempo. En un mes o en 2 meses volvemos a conversar. Ha sido agradable conversar contigo Para mí ha esta sido un mañana, honor. esta tarde y esta noche aquí en Sí, Canal Nacional de Informaciones CNI. Gracias por tener tiempo para nosotros y te deseamos el mejor de los éxitos en Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son.